¿quién es la mujer? Bendito el Señor. Y quise que leyéramos este párrafo porque usted va a subrayar conmigo el versículo 7, allá después de la coma dice, o leámoslo completo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Subraye esa frase allí. La mujer es gloria del varón. Porque vamos a estar enfocados allí durante este desarrollo del mensaje, ya que hablar del concepto de mujer, quién es la mujer, a la luz de la palabra de Dios, que es el enfoque teológico que Dios da, es tan importante para nosotros en la vida cristiana, porque la enseñanza es para los que vamos creyendo en el Señor Jesús, para los que venimos del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Bendito el Señor. Y como le decía el domingo, la única forma en que el hombre valore a la mujer en el derecho de igualdad es estando en Cristo, en el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Señor la basa en el primer y gran mandamiento. En el primer gran mandamiento. Él dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, el segundo mandamiento dijo, es semejante al primero, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es el mandamiento. Y se basa allí, entonces, la única forma del diseño de la vida del ser humano para vivir. Bendito el Señor. Saber vivir aquí entre nosotros, varón y hembra, mujer y varón, en la convivencia como Dios quiso que fuera la vida para honra y gloria de nuestro Dios. Y decimos que entonces, partiendo de allí, es que el Señor tiene la luz de la enseñanza. Caso contrario, no le hará nada al mundo, hable y dígase lo que se diga, porque el mundo está para, como dice la Biblia, amar a su mundo. El mundo ama lo suyo. Ama su mundo, vive su mundo, pero la iglesia viene a amar al Señor para vivir como Él quiere que vivamos. A su nombre la gloria. Por eso la importancia. Dicho esto, entonces, nos ubicamos ahora sí en este desarrollo de lo que en realidad se trata de decir quién es la mujer. Y frente al concepto del mundo de las sociedades, entonces hay un cambio abismal, hay una posición de un contraste muy elevado, muy grande. Porque una cosa es la visión del hombre desde su concepción humana y dentro de la edificación de las estructuras de vida sociales de las sociedades por historia en la humanidad, pues ellos no tienen otra forma de ver a la mujer sino con un enfoque
totalmente distinto al que Dios nos enseña a nosotros. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Entonces, es allí donde nos vamos nosotros a los orígenes, al capítulo 2 del Génesis, donde nos empieza Dios hablando de este género humano, versículo 21, gloria al Señor, del libro de Génesis 2, a su nombre la gloria, de Génesis 2, versículo 21. Entonces dice la Escritura de tal manera: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios enseña el procedimiento del proceso de traer una mujer a la existencia, de traer a la mujer a la existencia de su creación. Es en el procedimiento donde uno puede observar de cómo se presenta, cuál es la primera impresión, la primera imagen, el primer pensamiento de concepto de quién es la mujer. Es cuando empieza el procedimiento así en la Escritura. Dice que el Señor le dio derecho y autoridad a Adán para que le pusiese nombre a toda la creación del reino animal, tanto de aves como de cuadrúpedos y de reptiles, y los despidiera macho y hembra, es decir, la especie para la reproducción y conservación. Pero el texto dice que cuando llegó a él, ya despidió a todo y él se quedó solo. Eso dice el texto, se quedó solo. Así que no se halló pareja para él. Y es cuando Dios pensó, sintió la necesidad y él dijo: no es bueno que Adán quede solo, ¿verdad? Le haré ayuda idónea. Pero despedía macho y hembra las especies. Entonces a él le faltaba la hembra. Fíjese usted. Al pensar que le faltaba la hembra, aparece entonces la creación de la mujer, la formación de la mujer, por la mano del Señor desde su propia naturaleza del hombre Adán. Entonces cuando Adán miró a la mujer por primera vez, el hombre mirando a la mujer en la existencia, él no se ubicó con otro concepto, sino con el concepto de que ella venía a ser aquel personaje, aquel ser que Dios le estaba dando para la conservación de la especie, la procreación de la especie y su conservación del ser humano. Bendito el Señor. Entonces, no la miró de otra manera.
no tuvo el concepto de que puede ser mi hermana, puede ser mi hija. No. La miró como aquella mujer que venía al mundo de la existencia para desempeñar un papel de procreación. Fíjese usted, de procreación. Entonces, Adán no tuvo otro concepto en ese momento. Y por eso es que a renglón seguido en el procedimiento aparece entonces la ceremonia. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjese, va al matrimonio, gloria al Señor. Va al matrimonio, porque se trata de alguien que va a vivir con él, va a estar con él. Son la especie que se conservan los dos juntos. Bendito el Señor. Ese es el concepto claro. Y de ahí va formulándose entonces el concepto de lo que es mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Qué es ser mujer? Bendito sea el Señor. Hablando desde el concepto teológico de la palabra de nuestro Dios. A su nombre la gloria. Entonces, ahí vienen las características. A partir de ahí nacen las características. Bueno, es la mujer, es de la naturaleza propia del varón, una sola naturaleza, derecho de igualdad. Y ahora sí, ¿qué más en las características? Son las que la estructuró Dios para que sea totalmente diferente al varón, distinta al varón. Bendito sea el Señor. Porque viene a ser la parte opuesta de su atracción, de su deseo. El deseo de tu marido será para ti. Entonces, es allí donde viene con una estructura de formación del Señor, con órganos y con neuronas cerebrales distintas para darle una forma totalmente distinta a la del varón. Y entonces aparece el género, hablando de hembra y macho, aparece el género masculino y femenino. Bendito el Señor. Entonces, qué importante es empezar a mirar desde allí el concepto de mujer. Bendito el Señor. Pero que no solamente lo entendamos nosotros los hombres, sino que lo entienda la mujer también, para que desempeñe, para que se como el masculino y la mujer se ubica como femenina dentro de del proyecto divino de Dios en la especie humana y su conservación por generaciones. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A mí me llama la atención cuando yo tengo que ver esas características y entre ellas los órganos procreadores del proceso de la vida. Fíjese usted, de cómo en estructura Dios esos órganos que le dan el procedimiento al proceso del derecho a la creación y formación de la vida, de traer una vida a la existencia. Bendito sea el Señor. De una manera, tanto en órganos como en determinados elementos que tienen que ver solo con fluidez. Dice que los cromosomas en la mujer, que son los que identifican, traen la identidad de XX, porque los cromosomas en el varón es Y, y en la mujer es XX. Por eso cuando
A veces yo me bromeo con los matrimonios que solo tienen mujer, digo, este es puro XX. Pero cuando hay varón y mujer, digo, este es XY, está bien, ¿ah? Está normal. Y el varón que es solo varón es pura Y y la mujer no hay X. Pero bueno, dejémosle eso a la soberanía del Señor. Amén. Entonces, fíjese usted, es allí donde estos órganos y estas fluideces que Dios crea en los órganos de la mujer para la concepción, escuche bien, y proceso de la formación de la vida, porque la concepción se habla de los primeros 15 días de embarazo, y donde la ciencia médica no tiene lente para distinguir qué existe allí. No se ve nada. Bendito el Señor. Solamente se guía por los síntomas. Los síntomas en la mujer. Dice, parece que estoy encinta. Los casados sabemos de eso. ¿Verdad? Gloria al Señor. Los síntomas de la concepción. Le da sueño. Pero usted no le daba sueño. Sueño. Bostezadero. Más amor. Abrázame más. ¿Dónde están los varones? Son los síntomas de los 15 días de la concepción. Bien. Pero luego entonces el proceso va en la formación. Y entonces, por eso la concepción y la cosmovisión de los seres humanos por generaciones no le quedó más que atribuirle a la mujer la vida. Dice, la mujer es vida. Cuando ellos vieron que los niños nacen y vienen a la existencia seres humanos, digo, esta señora es vida. Y los idólatras y los religiosos se inclinaron por la adoración y veneración a la mujer por la vida, porque es la que produce la vida, pero no es la que trae la vida o es la vida, ni la que produce la vida. Es Dios quien creó esta estructura del ser humano en la mujer, capaz de procesar toda esta preciosa y divina obra de nuestro Dios, que es traer a la existencia un ser humano en el cual Dios sopló vida. Alabanzas a Jesús. Entonces, por eso es allí donde ellos cayeron en ese vacío de la adoración y el concepto de vida. Los egipcios le hicieron templos a las madres diosas de la vida, y era una señora encinta allí que la tenían como ídolo para adorar la madre de la vida. Fíjese usted. Entonces, conceptos así, pero el Señor no estaba enseñando en que el hombre se ubique con conceptos de veneración hacia ella, porque ella es creación de Dios. Y el Señor dijo, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura, sino que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. A su nombre sea la gloria. Entonces, es allí donde aparece la imagen de la mujer así, y por eso es tan importante saber que las características la diferencian del varón masculino, pero
ninguna de esas características le está diseñando Dios a la mujer que ella sea menos en derecho de igualdad con el hombre. No, en ninguna manera, sino que cada uno en su lugar, en su función. A su nombre sea la gloria. Entonces eso hay que tener uno muy en claro, porque en realidad el pensamiento es rápido y ya vamos a llegar más allá, donde vamos a mirar el por qué el desvío del concepto del ser humano para ubicar entonces inmediatamente a la mujer como en el segundo lugar, bendito sea el Señor, y ya no en el derecho de igualdad. Pero aquí estamos hablando del derecho de igualdad porque se necesita que entonces el hombre pueda entender el mandamiento para poder tratar al prójimo como a sí mismo. Amén. Y el primer prójimo fue doña Eva. ¿O no fue así? El primer prójimo fue doña Eva. Bendito el Señor. Entonces ahora nosotros en la familia nos toca como Adán. El primer prójimo de nosotros en la familia es la mujer. A su nombre la gloria. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Esa es la vara de la medida que el Señor colocó para que podamos entonces tratarnos bien, sin marginaciones, sin maltratos, sin desvalorización. Por el contrario, como dice la Escritura, amando unos a otros en el amor del Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, entonces, de ahí que tenemos que tener en cuenta, así que las características bien claras que son las que nos diferencian de los dos, pero que no significa sino solo posición que el Señor le dio a cada uno para su función. A su nombre sea la gloria. Bueno, entonces, yéndonos nosotros ahora sí por eso decíamos que la palabra mujer, que es una palabra que viene de las traducciones más antiguas, y por aquí estaba mirando la que mejor se acomoda en el concepto general de las teologías, hablando del idioma de los griegos. O sea, la palabra mujer, que viene del griego, de una manera más clara, más positiva, bendito sea el Señor, de una manera más exacta o más puesta, que se adapta a lo que realmente nosotros queremos entender. Bendito sea el Señor. Entonces dice que del hebreo Shaba o Java, lo que da, eso significaba para los hebreos lo que da vida, o madre de los vivientes, era la palabra Eva, cuando le pusieron por nombre Eva. Bendito sea el Señor. Eva. Pero de los griegos, de los hebreos, la palabra mujer viene Isha, la palabra Isha. Y del griego viene la palabra Yene o Yiné, que significa mujer, hembra o esposa. Fíjese usted. Entonces, ahí aparece más claro del griego la palabra mujer. Bendito sea el Señor. Y entonces, la palabra mujer, aplicada entonces al género masculino en el contexto del género femenino, en el contexto de hembra y mujer, entonces es el nombre más, el atributo, más relevante
más relevante, la palabra mujer, y que mi Jesús la usó en los días de su carne, porque en las bodas de Canaán el Señor dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y entonces, cuando levantó la cabeza de lo que estaba escribiendo en tierra ante la mujer adúltera que vinieron trayéndola para acusarla, él expresó esa palabra: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y entonces, ninguno, Señor, todos se han ido. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. A la mujer cananea que vino, sirofenicia, que vino del extranjero para buscar un milagro por su hija que agonizaba, y le dijo entonces: mujer, grande es tu fe. Por esta palabra que has dicho es que tu hija está sana. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando regresó a casa la encontró sana. Mujer, por esta palabra, grande es tu fe, por esta palabra que has dicho. Entonces, el Señor, desde el concepto griego, siempre usó la palabra mujer. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, porque el resto entonces tiene que ver con los atributos, con las características de méritos. Una cosa es la naturaleza, la esencia en sí de lo que es la mujer, y otra cosa son sus características, de sus méritos o de sus virtudes. Entonces, ahí entra la virtud madre. Madre es una virtud. Bendito el Señor, de que Dios le dio la bendición de ser aquella en donde se da la formación de la vida a la existencia. Entonces es una virtud de ser madre. Bendito sea el Señor. Y entonces la otra virtud que comúnmente hablamos en nuestras sociedades, inclusive actual, cuando decimos señora, entonces es un atributo de consideración, de respeto, de reconocimiento a alguien que en realidad tiene una forma de vida a la altura de lo que es una vida de sociedad con dignidad, con honor, con buen nombre. Bendito el Señor. La señora, a su nombre gloria. Estamos hablando de virtudes, de atributos que después en el camino están, pero la palabra mujer es la que da origen a aquel personaje, a aquel ser que Dios la creó, o la formó, para que sea entonces en la conservación de la especie humana y su procreación. A su nombre sea la gloria. Por eso siempre decimos, antes de ser madre es mujer. A su nombre la gloria. Mujer es desde la concepción. Fíjese, desde que está en proceso de gestación, es mujer. El médico, el ginecólogo, ¿a los cuántos meses le dice que es mujer o varón? ¿Ah? A los 4 meses. ¿A usted a qué mes le dijeron Benjamín es varón? A los 4, a los 5. Dice. O sea, 4 o 5 meses de gestación, ya el ginecólogo está diciendo, a ver, este es varón, este es mujer, porque ya tiene su formación de sus órganos. Amén. Entonces, es allí donde mujer es desde allá. Por eso que la mujer merece su reconocimiento de posición en derecho de igualdad
desde que es mujer. Desde que es mujer. A su nombre la gloria. Y entonces eso hay que tener claro, sobre todo las familias, los padres de familia que tienen hombres y mujeres en la casa, niños, varones y mujeres, porque hay que irles enseñando la ubicación, la formación de ellos, porque el niño siempre como más intrépido, más como que resalta en su forma de ser y trata de humillar a la niña mujer. Y la niña mujer, aunque sea más grande o sea mayor, y el varón menor, trata de humillarla y la mujercita acá. Entonces nosotros como padres tenemos que tener cuidado en la formación de los géneros. Bendito el Señor. Para que vaya respetándose desde esas edades, porque mujer es desde que es concebida. A su nombre la gloria. Y así entonces va respetándose y reconociendo y ubicando las cosas cada una en su lugar. Ahora sí, avancemos un poquito con la posición ahora sí de las virtudes. Fíjese que por eso Proverbios 31:10. Proverbios 31:10 habla de lo que ya estábamos un poquito tocando, de los méritos, de las cualidades, de las buenas obras que resaltan, y entonces aparece allí esa inspiración, enfocados en mujeres con buenas virtudes, desempeñadas en la vida y la sociedad, tomando en cuenta que la primera sociedad es la familia. A su nombre la gloria. Mujer virtuosa, dice el escritor en su inspiración, ¿quién la hallará? Porque, y luego le da un calificativo, porque es más que las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, si nosotros nos detenemos un poquito para ver esas piedras preciosas, esos diamantes y toda esa riqueza de piedras que hay, creadas por el Señor para la elegancia y la decoración más emblemática. Estamos hablando de millones de dólares. Pensar en el costo de esas piedras. Pero dice que la virtud de la mujer es más que las piedras preciosas. Gloria al Señor. Y empieza una lista larga que termina, creo que con el verso 30 o 31. Fíjese, de lo que ella hace. Y mire usted, aquí estamos resumiendo las cosas. Toda esa lista de las cuales el Espíritu Santo ubica allí como virtudes de la mujer virtuosa, entonces tienen que ver con la formación, edificación del matrimonio y la familia. Pensé que me iba a quedar sordo. Dice que el marido la llama bienaventurada. Dice que el marido no se avergüenza. ¿Ah? O sea que entendió bien el matrimonio. Entendió bien el matrimonio. Trabaja por su matrimonio. Lucha por su matrimonio. Alabanzas a Jesús. Luego por los hijos. La formación, la edificación, la construcción, el cuidado de los hijos.
En eso se enfoca la teología de mi Señor, en las virtudes de la mujer virtuosa. Y por eso la estipula, porque no son todas. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bendito sea el Señor. Entonces, pero la mujer significa que desde su creación es llamada a esta función de valores relevantes en lo que es el concepto claro de un matrimonio y familia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Para que entonces tengan valor las virtudes. Porque si no, si las ubicamos como el concepto del mundo ubica a la mujer, el concepto de mujer es triste. Es triste porque solo consiste en valorarla como la mujer sencillamente que da vida, que es vida porque nace un niño de ella. Entonces, el hombre que no quiere un matrimonio, lo que quiere es unos hijos. Y entonces puede agarrar cualquier mujer, dame un hijo y punto. Y ese mundo de la sociedad, hay ese tipo de gente, bendito el Señor. Hay ese tipo de gente, de pensadores de esa manera. En las religiones, unos la adoraron por la vida y otros la declararon demonios a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que hace tropezar, decían ellos, a toda persona. La ubicaron algo feo, como la mujer que destruye la vida del hombre a través de la fornicación, del adulterio y de cuantas cosas más. Mire usted. Entonces, las religiones de las generaciones de los siglos 6, 7, 8, se dice que sobre todo la Roma antigua era donde las mujeres construyeron templos de sus adoraciones y solamente adorando la prostitución. Sacerdotes, tanto mujeres y varones, para celebrarle culto a esta forma de vida de la mujer. Bendito el Señor. Es algo terrible. Y luego entonces las sociedades que iban avanzando iban pensando que la mujer solo podía servir para la producción, porque se daban cuenta que era más inteligente que el hombre y podía hacer algo más. Y denle paso entonces en los derechos de la civilización, que estudie, que trabaje, que produzca, que haga algo más. Y hoy en día, en la actualidad, ¿qué es lo que piensa nuestra sociedad? Fíjese usted. Dice, no, es que la mujer es tan inteligente y estamos mirando que más bien ahorita hay que cambiar el pensamiento en los códigos de trabajo, que mejor es la mujer para el trabajo en una empresa que el hombre, porque la mujer entiende mejor, decide mejor, ministra mejor, produce mejor. Entonces ahora va dándole paso a eso, pero sigue siendo una vergüenza tener un concepto de mujer así solamente. Bendito sea el Señor. Y no como el que Dios le está dando. A su nombre la gloria. Entonces sigue siendo pobre, sigue quedando lejos el pensamiento y el concepto de todo lo que en realidad es esto. Sin aislar, sin hacer a un lado todos estos campos, el estudio, el trabajo, en medio de la necesidad, solo es asunto de ponerse de acuerdo con el hombre. Amén.
con el hombre, los padres con las hijas, mujeres, ponerse de acuerdo. Usted va a estudiar, no va a estudiar, qué quiere hacer, de qué manera quiere vivir, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué daño le puede hacer a la mujer entonces tomar esos campos de formaciones que van contribuyendo a la sociedad, a un desarrollo de la civilización, en vez de ser lo que el mundo dice que es? Bendito el Señor, porque el conocimiento para Dios es entonces libertad. El conocimiento es libertad, es poder, bendito el Señor, donde uno puede salir de en medio de tantos vacíos de desconocimiento de las cosas, cuántos errores y cuántas formas de vida se viven de una manera escasa por falta de conocimiento, porque el conocimiento es luz, a su nombre la gloria. Entonces esto es así, y por eso es que no le va a hacer ningún daño. Mientras la mujer y el hombre dependamos del Señor, no nos puede causar daño de ninguna manera. La prosperidad de la mujer en todos estos campos, a su nombre sea la gloria, a fin de que porque en el Señor es donde uno se viste de humildad, de sencillez, de temor a Dios, de obediencia a nuestro Dios, sujetos al Señor, ubicados con la vida que Dios nos enseña, a dónde podemos, cuál es la vida que nos pone a disfrutar mejor, la gracia de Dios, a su nombre la gloria, y de esa manera nos va ubicando, a su nombre sea la gloria. Entonces, cuando la mujer, ¿a dónde sufrió el aislamiento y el marginamiento desde la concepción, desde la cosmovisión humana? Es en el momento de la estructura que Dios hizo, formó para el gobierno de la familia, para el gobierno de la sociedad. Desde allí, ahí aparece el vacío tan fuerte de la marginación. Entonces, cuando el Señor estructura, leamos estos últimos pasajes por acá, según Primera de Timoteo 2, capítulo 2, verso 12 al 14, donde Dios estructura la ubicación del hombre y la mujer para el gobierno de la sociedad y la familia. Entonces, cuando lo ubica allí, dice, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué más? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Gloria a Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bendito el Señor. Entonces, cuando el Señor organiza la estructura de gobierno, ¿cómo van a convivir el gobierno? Porque no puede haber un pueblo sin gobierno. Los únicos seres, el Señor dijo que podían vivir sin gobierno, eran las hormigas, ¿verdad? El Señor dijo, veis la hormiga que no tiene rey ni capitán, pero en el verano qué lindo que se organizan todas y preparan la comida en el invierno para el verano. Entonces él dijo, ved la hormiga. Entonces, pero el resto, todas las sociedades en su creación tienen gobierno. Y en ese gobierno alguien tiene que dirigir. Fíjese, si nosotros colocamos
3 damas a la cocina y 2 caballeros. Y si no colocamos un líder, nosotros terminamos con esa olla con la panza para arriba. ¿O no es así? ¿Cómo terminó, hermano Raúl, usted las tortillas? Dijo, mejor me voy porque ya se le prendió esa sartén mal. Entonces, sin líder, eso es un desorden, un caos. Mire usted. Entonces, Dios, creador de esto, sabe que eso no puede funcionar así. Entonces, por eso Él puso el gobierno. Y al gobernar, uno es el que ejecuta. Uno es el que ejecuta. Y lea bien Génesis 1:28. Saque la Biblia de nuevo, todavía tenemos un minuto. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Subraya esta palabra, sojuzgadla. Y la otra, y señoread. Sojuzgad quiere decir sentarnos en una mesa los dos, esposa y esposo, varón, el equipo de trabajo. A ver, vamos, hablemos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacer? ¿Por qué queremos hacer? ¿Cómo conviene hacerlo? Ese es sojuzgar. Analizar, debatir, hablamos, vemos, a ver, ¿qué nos conviene? ¿Ah? Y luego que hemos hablado, ¿qué nos conviene? Y quedamos en acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, por ahí es. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ejecute. El líder ejecuta. El líder dice entonces, nos vamos a hacerlo. Y se va. Eso es sojuzgar. El Señor puso a la mujer y al hombre en la mesa para que debata, analice y sojuzgue todo lo que tiene que ver, cómo va a hacer, y luego Él dice, señorea, ejecuta. El señorear es ejecutar. Alabanzas a Jesús. Mi papá se iba en un lindo mular, salía a la casa y cuando regresaba con unos tragos en la cabeza, regresaba en un caballo viejo que había negociado. Los amigos negociaron el caballo, el mular, se quedaron con el mejor mular y a él le cambiaron ese caballo en un negocio con los tragos. Y llegaba a la casa y se encendía la pelea con mi madrastra. Porque ¿cómo va a creer que va a ser un negocio de esos, de dejarse quitar la mula de gran precio por un caballo enfermo? Y entonces venía la pelea. Y claro, es que él nunca dijo, oiga, vendamos la mula. Nunca. Fíjese, yo me iba a comprar yo luchaba por ponerme mis zapatos de cuero ya a los 13 años de edad. Y no me los podía poner. Y papá, yo quiero un par de zapatos. Y no era que él me los iba a comprar, era que él tenía que autorizar que yo vaya al granero, que era mío mismo, desgrane un quintal de maní y vaya, vende y compra los zapatos. Pero él tenía que dar la orden, porque era el que gobernaba. Y entonces no, continúe con las jasquetas blancas y los zapatos de caucho. Pero un día por ahí le habían dado unos tragos y le negocian un par de zapatos de un muchacho que casi por la edad mía y me daba ese calzado. Y entonces ya ese calzado usado y todo, y le meten, dice, te vendo, Samuel, estos zapatos. Tú tienes muchacho, de pronto te den. Ya, métalos en la alforja. Y llegó con esos zapatos allá a la casa. Mídase esos zapatos. Y yo me los medí. Y claro que estaban ya viejitos, pero todavía no se salían los dedos. Y entonces me los puse. ¿Te dan? Sí. Vaya de grande medio quintal de maní y pague esos zapatos a fulano de tal. Así compré yo mis primeros zapatos de cuero. Pero no es que él me dijo, a ver, vamos, como usted lo lleva ahora a su niño, mídase mídase el otro.
mídase el otro, le gusta ese color, va a llevarlo este o no. No. Y la Biblia, eso es lo que no nos permite descuidar. Por eso, si usted quiere tener problemas en un comité, en un grupo, no dialogue, no analice, no debata, no hable nada en la mesa. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No diga nada. Y a la siguiente semana ya mismo lo queman. Y el único que le apaga ese fuego es el pastor. Ya cuando están incendiando ya vienen, pastor. Háblele usted porque yo no. Pero ¿qué hace que uno? Por eso usted cuando me ve en un comité planificando, organizando, acordando, a ver hermano, hable porque yo de aquí no me voy si no hablan ustedes. Es por eso. Es que si usted no habla, si usted no dice, estoy de acuerdo con vender tripa misque, entonces el otro, ¿cómo yo sé que usted no está o está de acuerdo? ¿Ah? Y yo me paro, entonces que se venda la tripa misque. Y usted dice, yo no quería eso. Descuide esto y usted tendrá problema en cualquier grupo de personas, empezando desde la señora esposa. ¿Me entiende? Porque usted va por allá y hace y trae alguna cosa pensando que a su esposa le gusta y cuando llegó su esposa se lo manda por la oreja. ¿Y qué viene y dice trayendo eso aquí? No, yo pensé que le podía gustar. Usted sabe que a mí no me gusta eso. ¿Qué le costaba llamar, mujer? ¿Será que le puedo llevar tal cosita? No llamó para ponerse de acuerdo. ¿Sí? Entonces, el problema está allí, en el gobierno. Entonces, cuando Dios dijo que vamos a gobernar, Él dijo, hay 3 entidades de gobierno. ¿Cómo es que dice Isaías? Hablando del Señor, dice, así dice Jehová, rey, legislador, y algo más dice el otro. Jehová mismo es el rey y es el legislador, y Él es el que establece las leyes. Pero ahí están las 3 entidades de gobierno, donde se dialoga, se habla, se debate, se define, y esto va así. Amén. Amén. Entonces, pero cuando el hombre dice, no, pero es que la mujer no entiende, ahí está el problema. La mujer no es que no entiende. Lo que hay que tener es un mundo de paciencia hasta que le entienda. Nada más. Usted ya habló y no entendió. Bueno, espero mañana. Hablé mañana, no logró entender. En fin, no entendió. Fíjese usted. ¿Y quién le hizo entender? Llegó un momento en que sencillamente algo pasó y entendió. Fíjese. Gloria al Señor. Yo tenía con mi esposa que Dios nos daba para sacar un carrito y entonces le digo, bueno, hablemos. Yo voy por una camioneta porque aquí estamos en la costa y la gente se sube, vamos a la playa o la gente va y sube con agua, se sube al balde. Y ella dice, no, yo quiero un carro cerrado. Bueno, entonces no logré convencerla en 3 meses. Me tomé 3 meses. Aquí está. Y entonces, a los 3 meses, al final yo tuve que ceder. Vamos por el cerrado. Vamos. Nos fuimos a la concesionaria, miramos el carro, este. Y el color, quiero este color. Usted busca el color, yo busco la máquina. Porque yo sé por dónde voy a rodar. Entonces, ella el color y yo la máquina. Y buscamos así. Entonces, este es el auto. Y cuando el hombre dijo, sabe que ese color lo tengo en Cuenca y se lo traigo para el día martes. Se lo tengo aquí. Listo, ya. Llegó el martes, no estaba. Y entonces, ay, es que mire que espérese un ratito que ese carro está por acá en otra concesionaria y ya se lo traigo para tal fecha. No llegó. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos?
Cuando llegó el momento en que, bueno, el carro, si no está ese, nos vamos por el otro. Y entonces un día me piden unos documentos y yo por mi trabajo no pude estar allí, mandé a Javier y Javier llegó con el documento y miró el carro que había visto mi esposa. Y de allá para acá dice, mamá, y ese carro feísimo. Ese carro feísimo. No. Y cuando yo llegué del trabajo ya al fin de semana, dice, creo que no vamos a ir por el auto. Gloria a Dios. La paciencia que hay que tener. Si usted no quiere tener problemas, ese es el asunto. Comprensión. Eso se llama comprensión. Comprenderla a la esposa hasta que llegue el momento en que pueda entender tal cosa y tal cosa. De pie, mis hermanos. Porque esto es largo aquí. Nos vamos hasta el día jueves. Gloria al Señor. Entonces, qué importante, hermano, es tener conocimiento de quién es la mujer. Altísimo Dios, te damos gracias. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor, que nos permite entender, oh Dios amado, la forma de vida de nosotros en tu presencia y en tu gracia divina, para poder disfrutar, oh Dios, la gracia que usted nos ha dado. Danos luz y danos conocimiento cada día, Señor. Anhelamos honrar tu nombre, exaltar tu grandeza con libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Decimos gloria a Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.